Amigos, ¿cómo están nuevamente? Me alegra saludarlos. Pues varias cosas que tenemos pendientes. Lo primero es hacer unos pequeños comentarios sobre el tema del taller, el taller uno. Las notas las tienen ahí, ya disponibles en el Moodle, porque, digamos, varios de ustedes hicieron un esfuerzo bueno, interesante, se vio su motivación. Otros lamentablemente pues se ve que no le pusieron mucho entusiasmo ni muchas ganas. En todo caso, digamos que lo que evaluamos principalmente es esa: esfuerzo, contenido, cumplir con los requisitos del taller. Eso fue otro. Hay algunos talleres buenos, pero que no cumplieron con los requisitos. Recuerden, eran dos casos con las respectivas acciones y contestaciones. Hubo personas que hicieron las acciones pero no las contestaciones completas. Tuvimos especialmente en cuenta el ejercicio de tutela, de manera que eso también, por favor, cuando observen su nota, hay personas que aunque cumplieron con todo, pues el ejercicio de tutela fue, por decirlo menos, no les metieron ganas, especialmente al tema de resolver la petición de protección. Hubo quienes lo hicieron, quienes entendieron la actividad, una actividad diseñada especialmente para que fuese una simulación, y eso me gustó de muchos de ustedes, que buscaron que los textos tuvieran la apariencia de los textos originales, de sentencias, resoluciones, incluso sellos de empresa. Bueno, eso realmente me agradó mucho. Esa es la idea, que ustedes comprendieran cuál era la dinámica de ese ejercicio. Recuerden, para el taller 2 la dinámica también está marcada en construcción de unos problemas de política pública con los cuales se resuelven a través de estos mecanismos legales, lo que quiere decir que la elaboración del problema es bien importante, ¿no? El detalle, la manera, la investigación del problema les va a ayudar a hacer un mejor ejercicio. Y aquí sí entran unos elementos formales muy importantes, dado que hay errores imperdonables. Me explico. Por ejemplo, que se equivoquen en la establecimiento del tipo de ley, les va a dar procedimientos y mayorías distintas, lo que evidentemente no puede ser. Es decir, si un procedimiento de ley que se plantea en el taller tiene problemas claramente de forma, pues este procedimiento será inconstitucional. Con lo cual, pues el ejercicio queda muy mal hecho. Por favor, tengan en cuenta esos elementos para que no vayamos a tener dificultades y para que sea un taller muy exitoso. Aunque en general, para el taller uno fue un buen ejercicio y les agradezco mucho ese esfuerzo. Mañana estoy grabando hoy día miércoles, como saben mañana no podré estar en directo, estaré atento a sus comentarios, sugerencias y preguntas, pero tampoco voy a dejar quiz colgado, no lo olviden, haremos quiz el día martes, ya sea porque seguimos trabajando por este medio o ya sea porque nos vemos en el salón. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Sin embargo, claramente el día martes tendremos una actividad evaluativa como las que hemos venido desarrollando. En el transcurso de la próxima semana les iré entregando las notas que les estoy adeudando. Bien, pasando digamos a los otros temas de la clase, hay una serie de, diría yo, de temas o de aseveraciones o de conceptos que aún no se han dicho respecto a los temas de ley, digamos, no solamente aquellos relacionados con la ley quinta, que son los que estamos trabajando, sino vamos con la misma conceptualización y con la misma comprensión de lo que significa la ley en el sistema constitucional. El primer elemento del cual no hemos hablado
tiene que ver con la vigencia de la ley y su comprensión en la Constitución, ¿no? Allí tendríamos varias cosas por decir. La primera, recordar efectivamente el significado del constitucionalismo, especialmente de eso que hemos denominado o se ha denominado el constitucionalismo normativo, que se refiere a la concepción de que la Constitución es una norma jurídica en todo el sentido de la palabra, ¿no? Lo que quiere decir que a partir de allí, de la Constitución, construimos todo el resto del sistema jurídico, y en el segundo peldaño de importancia, pues estaría la ley como un gran protagonista de ese quehacer jurídico. Recordemos entonces para ello el artículo 4, ¿no? Donde nos establece esa obligatoriedad jurídica de la Constitución, y a partir de ahí, pues esa comprensión. El artículo 157 de la Constitución nos señala que efectivamente para que una ley se encuentre vigente en el sistema constitucional colombiano, en el sistema legal colombiano, debe proceder varias cosas. La primera de ellas es que esa ley debe ser aprobada al interior de las comisiones plenarias, evidentemente conforme a las condiciones que trae la ley quinta, ¿no? Para el caso específico, debe ser publicada en el diario oficial, ¿no? Y debe ser sancionada por el presidente. Digamos que esos son los dos grandes elementos de vigencia con los cuales siempre nosotros debemos trabajar y debemos de revisar, porque a partir de ellos que podemos decir finalmente que si una ley es obligatoria o no es obligatoria. No confundamos el diario oficial con la Gaceta del Congreso, ¿vale? La Gaceta del Congreso es el medio informativo del procedimiento legislativo y que por supuesto sirve de prueba y de elemento de publicidad para el desarrollo de las leyes. Tiene esa importancia. Pero el requisito de vigencia al cual nos estamos refiriendo o al cual se refiere el artículo 157 de la Constitución es el diario oficial. Les pediría el enorme favor de dos cosas. Por favor, métanse a la web, busquen el diario oficial, saquen cualquier diario oficial, familiarícense con él, observen qué se publica, cómo se publica, lo mismo para la Gaceta del Congreso. Entonces, digamos que esos dos elementos son importantes en términos del principio de publicidad de las normas, pero desde luego hay que tener en cuenta este elemento. La otra, digamos, los otros aspectos los cuales no hemos estudiado tienen que ver con una pregunta evidentemente sencilla, y es: ¿a partir de cuándo una ley en Colombia es vigente? Esa pregunta tendría dos partes. Determinaríamos, por un lado, las vigencias ordinarias y las vigencias especiales. La regla de vigencia ordinaria, curiosamente, no es muy popular, no mucha gente la conoce, pero sigue existiendo y es una norma, digamos, que aún permanece en nuestro sistema jurídico. Esa regla de vigencia ordinaria establece que una ley es vigente en Colombia 2 meses después de su promulgación, y pues de su promulgación, que implicaría efectivamente esa publicación en el diario oficial, con el cual una ley queda oficialmente promulgada. ¿Qué pasa? Que si ustedes observan las leyes, ¿no? Cualquier texto de ley, esto no es lo regular, curiosamente. O sea que la vigencia ordinaria no es la que regularmente encontramos. Y entraríamos al campo de las vigencias especiales. O sea, vigencia especial sería cualquier otra norma de vigencia o establecimiento de vigencia distinta al que acabamos de decir, la de los 2 meses contados a partir de la publicación del diario oficial. Pero la norma común es aquella que dice que una norma es vigente a partir de su publicación, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto?
que cuando una ley no trae vigencia, no dice cuándo es vigente, la regla que aplicamos es la vigencia ordinaria y contaríamos 2 meses contados a partir de su fecha de publicación. Y lo otro es ver si la norma trae una norma de vigencia. Regularmente las leyes traen normas de vigencia, ¿sí? Y la más común es aquella que dice que es vigente a partir del día de su publicación. O sea que ella sería una vigencia especial. Hay otras vigencias especiales. Es bastante común que por distintas circunstancias las leyes tengan vigencias escalonadas, por ejemplo, que entren en distintos momentos del año o en distintos años, ¿no? Dependiendo de lo que se quiera y cómo se estructure el proyecto de ley, ¿no? De todas maneras, deberá decir, obviamente, expresamente, esa regla de vigencia debe estar ahí. No podrá establecerse de otra manera que no sea taxativamente y formalmente inscrito en la ley, ¿vale? Otro elemento, digamos, otro artículo del cual no hemos conversado es el que tiene que ver con el artículo 158 de la Constitución, que nos establece el principio de unidad de materia. Este principio de unidad de materia es muy importante porque lo que quiere decir es que las leyes deben conservar una estructuración lógica, una idea sobre la cual se está trabajando, ¿no? Una idea generalmente relacionada con un problema de política pública el cual se quiere resolver. Entonces su articulado debe estar directamente relacionado con ese fin constitucional que se está buscando. Cuando ello no ocurre, entonces hablamos de la violación del principio de unidad de materia, que comúnmente en los medios de comunicación los periodistas suelen llamarlo micos. No, micos sería aquella norma que efectivamente está por fuera de esa lógica que se está desplegando, que se está desarrollando a partir de ese principio de unidad de materia. La Corte Constitucional ha insistido en la enorme importancia de ese principio de unidad de materia, señalando incluso que la violación del principio de unidad de materia deviene en la inconstitucionalidad de las normas, de manera que no es cualquier cosa, no se puede subsanar de cualquier forma, se requiere esa estructuración y esa coherencia lógica en el transcurso de los debates. O sea, los debates deben ir dando cuenta del desarrollo del principio de unidad de materia. No pueden aparecer temas que no hayan sido planteados desde el principio de la discusión, ¿no? Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Lo mismo ocurre, por supuesto, para los actos legislativos. Otra palabrita que quería mencionar para que ustedes la conozcan, esta no está usualmente en las normas, es aquella que se refiere a el concepto de epígrafe. Es un nombre técnico para señalar los temas o el título de las normas. El epígrafe es esa parte que ustedes ven que en las leyes está, que dice por el cual se dictan disposiciones para la regulación de X cosa, ¿sí? Entonces, donde se establece ese título, donde se establece ese tema central del cual versa la ley, a eso le llamaremos epígrafe. Y suele ser muy importante porque nos permite reconstruir ese concepto de unidad de materia. Obviamente no únicamente, pero entre la justificación de la ley y el epígrafe ya nos va indicando efectivamente aquellos elementos que estarían inscritos o que estarían establecidos en ese principio de unidad de materia. ¿Cuáles serían el otro temita, digamos, que quería plantearles, que esté presente en las discusiones y en el análisis de la ley? ¿Cuáles serían aquellos conflictos más comunes para reconocer la vigencia y validez de una norma? ¿Sí? Los que regularmente uno se encuentra. Podría detallárselos de esta siguiente manera. Usualmente son 5 temas relacionados con esos conflictos posibles entre normas. El primero de ellos tiene que ver con reglas de jerarquía y titulares facultados para la expedición normativa. Es decir, regularmente se están revisando conflictos entre normas y sus niveles de jerarquía. Tenemos claro lo siguiente, que las normas constitucionales son superiores a todas, que las leyes estatutarias y las leyes orgánicas hacen parte del bloque de constitucionalidad, lo que significa que hay un upgrade,
un cambio, una subida de nivel, un upgrade de la Constitución, el campo constitucional, lo que significa que las normas que van quedando debajo, evidentemente van quedando en una inferior jerarquía. ¿Mm? Entonces, eso puede generar conflictos en la interpretación y aplicación en cuanto a la jerarquía. Los otros conflictos que pueden presentarse son cuando se aplican determinadas reglas de vigencia en el tiempo, como expliqué hace unos minutos, pues las leyes pueden tener distintas vigencias y distintas aplicaciones temporales, y ello también puede significar conflictos específicos en el tiempo. Conforme a esas temporalidades, se pueden presentar conflictos también de reglas en el espacio, ¿no? Conforme a las vigencias, conforme a los territorios o lugares donde se aplican esas normas, puede haber también conflictos entre sí. Normas, por ejemplo, que combinen conflictos entre jerarquía y conflictos de reglas en el espacio, refiriéndome a temas de competencias de alcaldes, de gobernadores, por ejemplo, que expiden normas y que esas normas pueden estar también en conflictos, o leyes específicas también que puede haber en casos especiales para reglamentar temas en regiones y que pueden generar conflictos con normas de carácter general. El otro tipo de conflicto se refiere a la denominada laguna normativa, que es una expresión que honestamente creo bastante poco técnica el día de hoy, en nuestros días, por una razón, porque es evidente que en la ley, las leyes tienen lagunas normativas siempre, dado que, frase de cajón, la realidad nunca va a poder ser reglada. Siempre habrá montones de situaciones especiales, situaciones en las cuales pues no pudieron ser previstas por el legislador. Entonces, pues genera vacíos, ¿no? Donde nos preguntemos, oiga, ¿se aplica esa o no se aplica esa norma en ese caso? ¿Mm? Es el concepto de laguna. Entonces, si bien existen lagunas en la ley, no existen lagunas en el derecho. ¿Por qué? Porque el derecho es completo. Es decir, la negación incluso, o la aceptación más bien, la aceptación de que existan lagunas en el derecho, ¿no? Y que no tengan mecanismos de resolución, implica, en el fondo, la posibilidad de negación de justicia. Es decir, no podría un juez, advirtiendo que puede haber una situación que aparentemente no está arreglada, decir, no puedo decir nada porque no hay una regla, cuando se le ha solicitado el servicio de justicia. Entonces, digamos que son temas, ese tema de la laguna es más propio de una visión un poco decimonónica del derecho y que ha tenido unos desarrollos importantes en la teoría jurídica contemporánea. Y por último, pues tiene relación en el tema de conflictos más comunes de vigencia de las normas, el principio de especialidad, de la misma manera, ¿no? Entonces hay normas más generales, normas que regulen temas especiales, pues también pueden generar conflictos específicamente. Habrá que analizar para cada caso cómo se resuelven ese tipo de conflictos. ¿Mm? Muy bien, amigos. Digamos que esas eran ideas de aspectos generales que no habíamos tenido la oportunidad de desarrollar. Excúsenme, me faltan unas palabritas que yo quería, o unos conceptos que quería desarrollar también, para que nos queden claros a todos, antes de terminar esta partecita. El primero tiene que ver con la palabra abrogación. Abrogar significa que una ley posterior deja totalmente sin efecto la anterior. Eso es abrogar. Modificar o modificación, como su nombre lo indica, es se deja sin efecto una parte de la norma por una acción de una norma posterior siendo reemplazada por esta última que se está poniendo. Subrogación. Subrogación de un texto se refiere a que el texto legal es sustituido totalmente por otro. Diferente a la abrogación, ¿no? La abrogación es toda la ley, la subrogación es cambiar, modificar todo por todo un artículo, cambiarlo todo. Pero no cambiamos necesariamente toda la ley. Y por último, adición, que como su nombre lo indica es incorporar
un nuevo texto, un nuevo articulado dentro de una ley, ¿vale? Entonces tenemos abrogación, modificación, subrogación y adición, ¿no? Como palabras, como conceptos que suelen estar desarrollados alrededor de la idea de todo este concepto de norma, perdón, todo este concepto de ley y de los procedimientos legislativos que estamos estudiando. Bien amigos, digamos que esa sería una primera parte de elementos que no quería dejar sin mencionar, ¿no? Que me parecen importantes. Volvamos, si les parece, a la ley quinta. Habíamos empezado a construir el concepto de, perdón, de quórum, mayorías, ¿no? Los invito a que por favor hagan el taller que les dejé, ¿no? Y también invitarlos, pues si tienen alguna duda, estaré atento a esas dudas. De pronto, no hemos desarrollado aún o no he explicado algunos, o qué tipos de leyes o qué tipos de procedimientos dentro del Congreso están sometidos a mayoría absoluta. Eso lo encuentran en ley quinta. Sin embargo, voy a hacerle un paneo rápido de algunos de esos procedimientos que se hacen por mayoría absoluta. ¿Les parece? Tenemos aquí, bueno, que no son procedimiento legislativo propiamente, pero las reformas constitucionales en segunda vuelta van por mayoría absoluta. Eso no lo olviden. Artículo 375, inciso segundo de la Constitución, ¿no? No lo olviden para aquellos que en el taller van a incorporar, que es posible, alguien me había preguntado, digo, sí, es posible incorporar en el taller actos legislativos. Leyes que den facultades extraordinarias al presidente. Explicaremos luego en tipos de ley, bien en qué consiste ese tipo de ley. Artículo 150 ordinal décimo, ¿no? Entonces se requiere mayoría absoluta. Leyes estatutarias que, como dijimos, van en una sola legislatura también van por mayoría absoluta. Leyes que dispongan que el pueblo en votación popular decide si convocan una asamblea constituyente, ¿no? El procedimiento de reforma, que es la última parte que vamos a ver, pero que desde ya estamos diciendo que esa ley que dispone la Asamblea Nacional Constituyente va por mayoría absoluta. Leyes que sometan a referendo un proyecto de reforma constitucional, también todo este tipo de leyes van por mayoría absoluta, especialmente porque son procedimientos reformatorios de la Constitución, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se entiende la importancia? Y ustedes ya haciendo el ejercicio de numeritos, pues se van dando cuenta lo clave que es el tema. Digamos, no se puede pensar que para reformar la Constitución solo requiera un número muy pequeñito de miembros del Congreso, ¿no? Hay que pensar en que efectivamente se requiere un número bien importante, y eso es lo que pretende garantizar la mayoría absoluta. Las leyes orgánicas todas requieren mayoría absoluta. Luego, cuando hablemos de leyes orgánicas, podemos disgregar algunos de esos tipos de ley, de cuáles son orgánicas, pero todas las orgánicas van por mayoría absoluta. Leyes que decreten la expropiación obligatoriamente van por mayoría absoluta. Fíjense, esta es una ley que en principio es una ley de tipo ordinario, pero que tiene una cualificación, dado que en efecto están en relación con un tema muy sensible, que es el tema de propiedad, con un derecho fundamental. Entonces la Constitución, cuando se refiere a esto, se refiere o requiere una mayoría importante, como es la absoluta. Leyes que reservan al Estado determinadas actividades estratégicas, ¿no? Que es el tema de los monopolios, van por mayoría absoluta. Leyes que limitan el ejercicio de los derechos de circulación y residencia, nuevamente se refiere a un derecho y pues requiere mayoría absoluta. El ejemplo está fácil de señalar, especialmente en lo que tiene que ver con las normas que regulan esto en la isla de San Andrés, ¿no? Que es evidente el impacto de las personas que allí afecta a las comunidades. Entonces requiere un tipo de ley que limite y restrinja este tipo digamos de circulación y residencia de las personas, sobre todo a la parte continental a la isleña. La reconsideración por las cámaras en segundo debate de un proyecto de ley objetado, ¿no? Entonces tiene que ver con el tema de objeción presidencial. Todavía no lo hemos visto, lo veremos, pero desde ya sabemos que el procedimiento
al interior del Congreso va a requerir esa mayoría absoluta. La moción de censura respecto de los ministros también va por mayoría absoluta. Y bueno, eso en cuanto a ejemplos de mayoría absoluta que aún no habíamos desarrollado. Entonces, todos los procedimientos van por mayoría absoluta. ¿Listo? Mayoría calificada. ¿Qué procedimientos van por mayoría calificada? Tenemos con 2/3 de los miembros. Acuérdense que la norma de mayoría calificada habla de miembros en unos casos y de asistentes en otros. Entonces, con 2/3 de los miembros, leyes que reformen o deroguen los decretos legislativos dictados por el gobierno durante el estado de guerra. Más adelante, en las clases más adelante, vamos a hablar del tema de estados de excepción. Desde ya sabemos que hay una posibilidad de que el Congreso modifique o reforme o derogue esos decretos en el estado de guerra. No habla de todos los estados de sitio, la expresión antigua, ¿no? De los estados de excepción como se conoce ahora. Entonces esas leyes deben ir por mayoría calificada, 2/3, acuérdense, es una mayoría bien difícil, muy muy difícil de obtener, además porque son miembros. Y el otro procedimiento que va por miembros es leyes que conceden amnistías o indultos. También requiere una mayoría muy importante. Esto se concede por temas de delitos políticos, conforme al ordinal 17 del 150. Mayoría calificada ahora con asistentes. Las que vienen, el ejemplo que viene, no es estrictamente en proceso legislativo, es decir, no en el proceso de elaboración de una ley, sino en el ejercicio de otras competencias. Aquí se refiere a lo siguiente: se requiere en la sentencia, se refiere a la mayoría calificada, definitiva pronunciada en sesión pública por el Senado, al acometer la instrucción de los procesos de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra los aforados. Los aforados, presidente, miembros de las altas cortes, fiscal general de la nación. Digamos que ellos son los que estarían aforados y por tanto el Congreso funge como juez, ¿no? En el procedimiento del impeachment. Entonces, para tomar esa decisión de la sentencia definitiva se requieren 2/3 de los, en este caso, de los asistentes. Y por último, un tipo de mayoría que ya habíamos mencionado, y advirtiendo que esta no se refiere en estricto sentido al desarrollo legislativo, es decir, no hay ningún proceso de ley o procedimiento de ley que se haga por medio de mayorías especiales, sino una actuación específica, que es la que se refiere al artículo 121 de la Constitución. Dice que mayoría especial es exigida para la aprobación o autorización de viajes al exterior por parte del Congreso o de cada una de sus cámaras con dineros del erario público. Es para controlar o para erradicar, si se quiere, se quiso hacer eso, el famoso turismo parlamentario internacional, ¿no? Entonces es muy difícil, 3/4 partes del Congreso deben votar para obtener esa mayoría especial. Por lo tanto, viajar en este momento con esa aprobación, pues es efectivamente un asunto muy complejo, ¿no? Muy complejo y que, pues no, hoy en día no se hace así. Los congresistas consiguen financiaciones por medio de los lobbies y cosas así, para, digamos, sus funciones, su ejercicio parlamentario. Bueno, digamos, estos eran algunos elementos que estaban ahí pendientes. Voy a dejar hasta aquí. Voy a desarrollar, bueno, los temas que vienen a continuación a desarrollar estarían relacionados con la tipología de las leyes, ¿no? Los tipos de ley que tenemos en la Constitución. Muchas gracias. Por favor, hagan el taller. Voy a dejar así como una pausita estos días para que puedan leer con calma la ley quinta, iniciar su taller y a ver si van surgiendo dudas o preguntas sobre estos temas, que estoy un poquito preocupado porque no hay muchas preguntas ni muchas dudas. Lo que seguiría para planearlo, entonces lo que seguiría es desarrollar los tipos de ley.
y las especificidades de cada uno de los tipos de ley. Luego ya entraríamos a ver competencias del Ejecutivo, artículo 189, y miraríamos el régimen de decretos. Después del régimen de decretos, estudiaríamos los estados de excepción, que es revisar básicamente la ley que nos regula los estados de excepción, qué tipos de estados de excepción, tiempos, etcétera. Entonces, eso es lo que nos va a ocupar estos días, ¿vale? Muchas gracias, chao.